Hola. La brisa nocturna de junio arrastra un humo fragante. La noche de hoy en uno de los barrios antiguos de Madrid volvía a estar llena de vida. Catalina apagó el fuego de la parrilla y le pasó la última brocheta de pinchos morunos a su hijo. Su delantal tenía manchas de aceite, su pelo estaba recogido de cualquier manera en un moño sujeto con un palillo de madera, y en su mejilla quedaba un rastro de especias. Este año cumplía 26, y no era para nada fea. Pero la vida cotidiana de la dueña de un puesto callejero de pinchos era tan ajetreada que no le quedaba tiempo para cuidarse. Miguel, vámonos a casa. Miguel, de 5 años, estaba sentado obedientemente en el asiento trasero de la bicicleta. Agitando la brocheta en su mano como una varita mágica la hacía girar en el aire y tarareaba algo para sí mismo. El niño era asombrosamente adorable. Pelo claro, ojos grandes y expresivos y cejas bien definidas. Sobre su ceja izquierda tenía un lunar diminuto como si alguien lo hubiera tocado con la punta de un pincel. Todas las señoras del mercado decían a una voz: «Este niño cuando crezca será un rompecorazones». Catalina arrancó su bicicleta eléctrica y se metió en un callejón. A ambos lados de la calle había coches aparcados muy juntos. No iba rápido, pero de repente de detrás de un contenedor de basura saltó un gato callejero. Catalina apretó instintivamente el freno. La bicicleta se detuvo en seco y Miguel, sentado detrás, se balanceó hacia adelante. La brocheta que tenía en la mano se le escapó hacia un lado. Se oyó un largo y agudo chirrido. En el silencioso callejón, ese sonido fue ensordecedor. El corazón de Catalina empezó a latir con fuerza. Al darse la vuelta, se quedó helada como si la hubiera alcanzado un rayo. Junto a la acera había aparcada una berlina de lujo de color negro azabache. En su carrocería pulida, hasta ser un espejo, se reflejaba claramente su rostro distorsionado por el horror, y desde el faro hasta la luz trasera, como un dragón gigante, cruzaba un feo arañazo blanco. Un coche valorado en cientos de miles de euros se había convertido en el lienzo de su hijo. La mente de Catalina se quedó completamente en blanco. Aunque era una simple vendedora de pinchos, conocía los emblemas de los coches. Ese símbolo que parecía unas alas desplegadas. Gritaba con toda su apariencia: «Nunca en tu vida podrás pagarme. Se acabó, tendrás que trabajar como una mula toda tu vida», y quizás la siguiente también le pasó por la cabeza. Miguel se asomó por detrás de su espalda y miró alternativamente el arañazo y el emblema. Inclinando la cabeza, dijo con voz inocente: «Mamá, ¿por qué este coche tiene alas? Sabe que es muy caro y quiere salir volando». Con las manos temblorosas, Catalina sacó su smartphone. En el buscador tecleó coche de lujo, reparación, arañazo, precio. Las cifras en la pantalla hicieron que se le nublara la vista. En un foro alguien escribió que la reparación de un solo arañazo le había costado 30.000 euros. 30.000. El beneficio de una brocheta de hígado era de solo 50 céntimos. ¿Cuántas tendría que asar? Casi 60.000. Si asaba 100 al día, tardaría casi 2 años. 2 años sin comer ni beber. Catalina cerró el navegador en silencio y abrió una aplicación para registrarse como repartidora de comida. Miguel ya estaba en cuclillas junto al coche. Sacando la lengua, lamió el arañazo y empezó a frotarlo enérgicamente con la manga. «Sana, sana, culito de rana», murmuraba. «Ahora te soplo. Cuando me caigo, mamá me sopla y el dolor se va. Yo también te soplaré». Puso los labios en forma de tubo y empezó a soplar el arañazo. A Catalina le escocieron los ojos. No sabía si reír o llorar. Se agachó y abrazó a su hijo con fuerza. «Miguel, puede que mamá tenga que buscar un segundo trabajo. Quizás no pueda pasar tanto tiempo contigo como antes». Miguel levantó la cabeza y preguntó: «¿Por qué? Es por ese coche con alas». No había terminado de hablar cuando la puerta de la horchatería de al lado se abrió. De allí salió un joven. En la mano llevaba un vaso de horchata. Vestía ropa de marca que delataba su valor a primera vista, el pelo de color gris ceniza, pendientes brillantes en las orejas. Toda su apariencia gritaba niño rico. Bebiendo perezosamente de su pajita, se acercó al coche y bajó la vista. El vaso se le cayó de las manos y el líquido blanco se esparció por el asfalto. «Mi coche», su grito resonó en el callejón, espantando a las palomas del tejado. Catalina atrajo a Miguel hacia sí y bajó la cabeza rápidamente.
Era un movimiento de disculpa perfeccionado hasta el extremo. En 3 años trabajando en el puesto se había acostumbrado a hacer reverencias. Lo siento muchísimo. Mi hijo no lo hizo a propósito. Dígame cuánto será. Se lo pagaré todo sin falta. El joven, sin dignarse a mirarla, contemplaba el arañazo aturdido. Sus labios temblaban como si le hubieran arrancado el alma. Miguel lo miró y dijo con voz inocente: «Señor, no llore. Le he soplado al coche, ya no le duele». El chico finalmente bajó la vista hacia el rostro de Miguel y se quedó paralizado. No era la reacción ante un niño adorable, era una expresión de shock, como si hubiera visto un fantasma. Se frotó los ojos y volvió a mirar esa pequeña cara. Esa cara, la forma de las cejas ese lunar. Tragó saliva. Un escalofrío le recorrió el cuerpo de los talones a la cabeza. El rostro del niño que tenía delante era una copia exacta del de su hermano mayor, el joven jefe del Grupo Lobo, el rey despiadado al que todos temían en el mundo de los negocios. No era solo un parecido. Era una versión en miniatura perfecta, como si la cara de su hermano se hubiera encogido y pegado al cuerpo de un niño de 5 años, añadiéndole un par de enormes y curiosos ojos. Las manos del chico empezaron a temblar. Sacó su smartphone y marcó un número guardado en sus contactos como «El Diablo Diego». Después de 3 tonos contestaron al otro lado. Se oyó una voz gélida como si acabara de salir de un congelador. «¿Qué?» La voz del chico temblaba. «Hermano, ven rápido. Tu hijo ha arañado mi coche». Tras una pausa de 2 segundos llegó la respuesta. «Estás borracho». «No estoy borracho», entró en pánico el chico, empezando a dar vueltas. «Escucha, hay un niño aquí que es como 2 gotas de agua a ti. Incluso el lunar en la ceja está en el mismo sitio, hermano. Tienes un hijo secreto por ahí». De nuevo se hizo el silencio en el otro extremo y luego se oyó la voz fría. «Estoy en una reunión». «¿Qué diablos de reunión cuando tu hijo ilegítimo ha arañado mi coche? Ven rápido y paga». «No es mi hijo». «Ven y mira, lo verás tú mismo y lo entenderás». «Es el callejón detrás del mercado en el casco antiguo. Si no vienes rápido, subiré las fotos a internet». Con el titular «Escándalo, se descubre que el joven y carismático presidente tiene un hijo secreto». La llamada se cortó bruscamente. El chico se secó el sudor de la frente y miró alternativamente a Catalina y a Miguel. Esbozando una sonrisa forzada, se puso en cuclillas y se dirigió a Miguel pequeño. «¿Cómo te llamas?» Miguel se escondió detrás de su madre y lo miró con recelo. «Mamá dice que no le diga mi nombre a los extraños». «Yo no soy un extraño. Quizás soy tu tío». Catalina se interpuso para proteger a su hijo y le lanzó una mirada afilada. «Escuche, no sé quién es usted, pero este es mi hijo. No tiene nada que ver con usted. Pagaré la reparación del coche, así que deje de hacer esas insinuaciones raras». El chico, que se llamaba Pablo, se rió y agitó las manos. «Señora, cálmese». «¿Qué señora? Ni que 8 cuartos», el grito de Catalina resonó en el silencioso callejón. Miguel se asomó por detrás de su madre y examinó a Pablo de arriba a abajo, como si evaluara un producto defectuoso. Luego emitió su veredicto. «Tío, estás bien de la cabeza. ¿Quieres que llame a una ambulancia?» Catalina suspiró profundamente y miró la media luna en el cielo nocturno. Sentía que lo que estaba pasando hoy era más increíble que quemar 100 brochetas seguidas. 15 minutos después, una berlina negra de lujo se detuvo silenciosamente en el callejón. Se abrió la puerta y apareció una pierna larga y esbelta. En el momento en que el hombre salió del coche, la temperatura en el callejón pareció bajar 3 grados. Llevaba un traje gris oscuro hecho a medida. Se había quitado la corbata. El botón superior de la camisa estaba desabrochado, revelando unas clavículas masculinas. 1,88 metros de altura, hombros anchos, cintura delgada y piernas largas. Sus rasgos faciales eran perfectos como una escultura del Renacimiento, una nariz alta y cincelada, labios finos y una mirada glacial. Se acercó a su hermano y dijo, con un tono uniforme: «He salido a mitad de una reunión. Espero que tengas una explicación convincente». Su aura de poder hizo que hasta los gatos callejeros se dispersaran. Pablo señaló en silencio a Miguel. «Mira esa cara». Diego bajó la mirada. Miguel también lo miró. En el momento en que sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. 2 caras, una de adulto y otra de niño, eran tan parecidas como si hubieran sido moldeadas con el mismo molde.
La forma de las cejas, el corte de los ojos, e incluso la ligera arruga entre las cejas, cuando fruncían el ceño ligeramente, todo era idéntico. Además, el pequeño lunar sobre la ceja izquierda de Miguel, un lunar exactamente igual, estaba en el mismo lugar en la cara de Diego. La única diferencia era que uno estaba en la cara de un hombre adulto de 1,88 m y el otro en la de un niño de 5 años de 1,10 m. En el rostro helado de Diego apareció por primera vez una grieta. No era sorpresa ni ira, sino la sensación de que de repente se había abierto una caja con recuerdos sellados durante mucho tiempo. Desvió la mirada hacia Catalina. El pelo recogido con un palillo, el delantal, con restos de especias, las zapatillas descoloridas. ¿Quién es el padre de este niño? Catalina instintivamente escondió a Miguel detrás de su espalda y se irguió como una madre tigresa protegiendo a su cachorro. Escuche, mi hijo es mi hijo. No tiene nada que ver con usted. Ya he dicho que pagaré la reparación. Si va a chantajearme, llamaré a la policía. No voy a chantajear. Entonces, ¿por qué pregunta por el padre? Nunca ha visto a madres solteras. Pablo se asomó por un lado e intervino en la conversación. Señora, cálmese. Nosotros los Lobo no nos dedicamos al chantaje, solo queremos aclarar los lazos familiares. Vuelve a llamarme señora y te ensarto con esta brocheta, amenazó Catalina. Miguel salió de detrás de su madre y se puso a estudiar seriamente a Diego. Lo examinó de arriba abajo y de vuelta. Su expresión era como la de un examinador estricto, completamente inapropiada para su edad. Luego habló. Tío, eres bastante guapo. Un poco más guapo que nuestra profesora del jardín de infancia, pero tengo algunas preguntas. Se hizo el silencio. Pablo abrió los ojos como platos y Diego, mirando a su copia en miniatura, solo movió ligeramente la comisura de los labios. Habla. Primera pregunta. ¿Sabes cocinar no fideos instantáneos, sino comida de verdad? Mamá se cansa mucho después de limpiar el puesto. No quiero que también tenga que cocinar cuando llega a casa. A Catalina se le hizo un nudo en la garganta y estuvo a punto de echarse a llorar allí mismo. Miguel levantó el segundo dedo. Segunda pregunta. ¿Sabes hacer las paces? Mamá cuando se enfada tarda mucho en desenfadarse. Hace poco le escondí las zapatillas y me persiguió descalza 3 calles. Eso fue porque pintaste en la pared con mi pintalabios. No pudo evitar intervenir Catalina. Miguel, ignorándola, levantó el tercer dedo. Tercera pregunta. ¿Podrás comprarle a mamá un bolso caro, como los que salen en la tele, uno muy caro? Mamá decía que algún día, cuando se hiciera rica, se compraría uno. De nuevo se hizo el silencio. Pablo, reprimiendo la risa con todas sus fuerzas, se agachó abrazándose el estómago con las manos y sus hombros se sacudieron. En el rostro de Diego finalmente aparecieron cambios. No era una sonrisa evidente, pero las comisuras de sus labios definitivamente se elevaron unos milímetros. Se agachó para estar al mismo nivel que Miguel y dijo con voz clara: «¿Puedo hacer todo eso?» Miguel frunció el ceño. «¿Cómo que todo? Explícate bien. ¿Puedes hacer todo o solo comprar el bolso?» «Cocinaré, haré las paces y compraré el bolso». Diego hizo una pequeña pausa y añadió: «Tantos como ella quiera». Catalina se cubrió la cara con las manos. Se dio cuenta de que su vida había salido definitivamente de su órbita normal. «Miguel, para, por favor». Miguel, inclinando la cabeza, reflexionó y asintió con un aire de haber aprobado a duras penas. «Vale, entonces has pasado la primera ronda de la entrevista. Pensaré en la segunda y te lo haré saber». Pablo finalmente no pudo más, se sentó en el asfalto y estalló en carcajadas. «Jajaja, hermano, te está entrevistando un niño de 5 años. Esto es para morirse de risa». Diego se levantó, miró a su hermano desde arriba. Una mirada capaz de congelar el permafrost siberiano. «Cállate». Luego sacó su teléfono y delante de su hermano llamó a alguna parte. «Sí, bloqueen todos los límites de las tarjetas de Pablo para este mes. El coste de la reparación del coche, dedúzcanlo de su presupuesto para el próximo año». La sonrisa en el rostro de Pablo se congeló como si hubieran pulsado el botón de pausa. «Hermano, pero si fue tu hijo quien lo arañó, ¿por qué tengo que pagar de mi bolsillo?» Diego abrió la puerta del coche y sin volverse dijo: «Porque eres mi hermano. Esto es un abuso total». Catalina miraba atónita a los hermanos discutiendo y al coche caro que se marchaba.
Luego miró a su hijo, que en sus brazos ya estaba doblando los dedos inventando preguntas para la segunda ronda de la entrevista, y suspiró profundamente. Este día había sido mucho más increíble que quemar 100 brochetas de pinchos. 3 días después, Diego estaba sentado junto a la enorme ventana de su despacho, sosteniendo un documento. Fruncía el ceño con tanta fuerza como si llevara 3 días sufriendo de estreñimiento. Pablo, acercándose sigilosamente por detrás, como un gato, le arrebató el documento. Al ver las cifras escritas allí, soltó un chillido como si estuvieran matando a un cerdo. 99%, hermano, así que de verdad es tu hijo ilegítimo. Diego, frotándose las sienes, respondió con una voz fría como el hielo antártico. No es ilegítimo. Entonces, ¿qué significa esto? Tus genes acabaron en un niño de 5 años. Eres una especie de superhéroe. Tus genes se fueron a pasear por su cuenta. Diego guardó silencio. Fuera de la ventana se extendía el paisaje más deslumbrante de los rascacielos de Madrid. El hombre al frente de una corporación gigante con activos multimillonarios se enfrentaba a la tarea más difícil de su vida. ¿Cómo diablos se había convertido en padre? Cogió el teléfono y llamó al director de la clínica. Director, soy Diego Lobo. Hace 5 años proporcioné una muestra a su clínica como donante. Quisiera saber el destino de esa muestra. Al otro lado de la línea hubo un silencio de varios segundos y luego se oyeron sonidos de ajetreo. 10 minutos después le enviaron los datos de una ficha de hacía 5 años. Pablo se asomó por encima de su hombro y leyó en voz alta. Número de registro 7. Altura 1. 8. MCI. 145. Soltero. Precio no negociable. Miró a su hermano como si viera a un extraterrestre. Hermano, en serio, escribiste precio no negociable en las notas para la donación. Esto no es repollo en oferta en el supermercado. La cara de Diego se puso negra como el hollín. Estaba borracho entonces. Fuiste a donar esperma borracho. Pablo se revolcaba por el suelo de la risa. El jefe del Grupo Lobo, conocido como el demonio del mundo de los negocios, se convirtió en donante en condiciones especiales y con la apostilla precio no negociable, jajaja. No puedo, me duele el estómago. Puedo enviar esto al chat familiar. Te mato. Ante esa voz gélida, Pablo se cayó de inmediato, pero sus hombros seguían temblando de risa. Al mismo tiempo, en el pequeño apartamento de Catalina, en un barrio obrero, ella estaba poniendo todo patas arriba buscando algo. En el pequeño apartamento de 40 cuadrados metros había rastros de la vida de una madre y un hijo. En la pared colgaba un dibujo de Miguel que representaba una familia de 3. El padre no estaba, solo mamá y un niño pequeño con alas. Puedo volar, por eso tengo alas, decía Miguel. Catalina encontró en el fondo del armario un sobre marrón. Contenía los documentos del procedimiento de FIV de hacía 5 años. Entonces tenía 21 años. Acababa de graduarse de la universidad. Le habían diagnosticado una baja reserva ovárica y el médico le dijo que si no tenía un hijo ahora, quizás nunca podría quedarse embarazada. No tenía novio ni marido, pero deseaba desesperadamente un hijo. Durante 3 días, revisó el sitio web del banco de donantes de la clínica y finalmente eligió la muestra número 7. La razón era simple. Las palabras en la sección de notas la enfurecieron increíblemente. Altura 188 CI 145. Soltero. Precio no negociable. En aquel momento, mirando esas palabras, murmuró menudo idiota y pulsó el botón de solicitar. No porque las condiciones fueran buenas. Pensó que un donante que escribe cosas tan extrañas debía tener al menos algo de sentido del humor. Ahora, mirando hacia atrás, entendía que esa apuesta había funcionado a medias. El sentido del humor no se había transmitido, pero esa autoconfianza anormal, al parecer, se había transmitido por completo. Catalina miró los documentos durante 30 segundos y soltó un suspiro muy fuerte. ¿Pero quién demonios es este tipo? Creía que sus genes eran un producto de oferta en el supermercado. Miguel, que jugaba en el sofá con unos bloques de construcción, preguntó con voz inocente sin levantar la cabeza. Mamá, mi papá es el director de un supermercado. Catalina respiró hondo. Bueno, algo así. Se estaba vendiendo a sí mismo. Entonces puede conseguirme un juguete nuevo de superhéroe más barato. Mi amigo Dani tiene uno. Se pasa el día presumiendo.
Catalina cerró los ojos. Se dio cuenta de que desde el momento en que pulsó el botón comprar hace 5 años, su vida había tomado un rumbo completamente increíble. Abrió el teléfono y se quedó mirando un mensaje de un número desconocido. Catalina, soy Diego. Necesitamos hablar de Miguel. Mañana a las 7 de la tarde iré a tu puesto. Sin cómo estás ni saludos superfluos. El mismo tono arrogante y absoluto que en las notas del donante, como si todo el mundo tuviera que adaptarse a su horario. Catalina, apretando los dientes, respondió con una sola palabra: no vengas. La respuesta llegó al instante: iré. Se quedó mirando esas palabras y le dijo a Miguel: Miguel, a este hombre definitivamente no le funciona bien la cabeza. Miguel dejó los bloques de construcción, sus ojos brillaron. No es papá. Solo es un candidato a la entrevista por ahora. Catalina se quedó atónita. ¿Todavía vas a entrevistarlo? Claro, Miguel empezó a contar con los dedos. Sabe leer bien los cuentos. Verá los dibujos animados conmigo. Me llevará a la espalda, al hospital cuando tenga fiebre. Preparará la cena cuando mamá se retrase en el trabajo. Al oír esto, a Catalina de repente le escocieron los ojos. Miguel saltó del sofá y la abrazó por las piernas. Mamá, no llores, yo te protegeré. Si ese tío te hace daño, lo venceré con mi técnica secreta. Catalina se agachó y abrazó a su hijo. Apoyando la cara en su pequeño hombro, lloró. La decisión más acertada de su vida fue pagar aquel dinero, comprar los genes de un hombre desconocido y dar a luz al niño más bueno del mundo. Al día siguiente, a las 7 de la tarde, el bullicioso puesto de Catalina abrió a tiempo. La tarde es la hora de más ajetreo. Alrededor se oían las voces de la gente y un humo fragante. Catalina, con su delantal descolorido, volteaba hábilmente las brochetas con ambas manos. Limpiándose bruscamente el sudor de la frente con la manga, seguía trabajando. De repente, al levantar la cabeza, vio a un hombre caminando hacia su puesto. Un traje negro, hecho a medida, zapatos de cuero pulidos, hasta brillar, un peinado perfecto, sin adornos superfluos. Pero irradiaba un aura tal que la gente a su alrededor se apartaba involuntariamente. No encajaba en absoluto en la atmósfera cargada de humo del puesto callejero, como un rey perdido en un barrio pobre. Las señoras y señores de los alrededores lo miraban atónitos, olvidándose incluso de la carne que se quemaba en sus parrillas. Diego se acercó al puesto y se sentó en un taburete redondo ligeramente pegajoso por la grasa. Sacó una toallita antibacteriana para limpiar la mesa, pero después de 2 pasadas se rindió. Era imposible limpiarla. Catalina, mientras volteaba los pinchos, masculló: señor presidente, aquí no tenemos ni foie gras ni trufas, solo pinchos de hígado y pollo. Probablemente no esté acostumbrado a sentarse en sitios así. Diego la miró con una mirada tranquila. He comido comida callejera. Cuando empecé mi negocio, hubo un período en el que durante 3 meses solo comí fideos instantáneos, hasta que me daban náuseas con solo ver el paquete. Catalina se sorprendió un poco e involuntariamente se quedó mirándolo. Este hombre parecía un rico de cuna, un símbolo de la clase privilegiada, pero en sus palabras se sentía una nota diferente, más profunda. De debajo de la mesa salió Miguel. En la boca tenía una salchicha en un bollo y alrededor de la boca salsa roja. Al ver a Diego no se asustó en absoluto y se sentó con confianza en la silla de enfrente. Apoyando las mejillas en las manos, lo miró fijamente como un examinador. Tío, ¿has venido? Entonces empezamos la segunda ronda de la entrevista. Diego levantó ligeramente una ceja y respondió: dispara. Miguel carraspeó y con aire importante levantó el primer dedo. Primera pregunta: ¿sabes leer cuentos? No solo leer, sino con expresión, imitando las voces de los animales. Diego guardó silencio durante 3 segundos y respondió: practicaré. Segunda pregunta: a mamá en el último chequeo médico le dijeron que tiene anemia. ¿Sabes que hay que dar de comer a la gente con anemia? La mirada de Diego estaba fija en la espalda de Catalina, ocupada trabajando. Su voz se volvió un poco más grave. Hígado, espinacas, lentejas. Cuando salga de casa, darle chocolate o caramelos. Miguel asintió satisfecho y levantó el tercer dedo. Tercera pregunta: verás dibujos animados de superhéroes conmigo, y no puedes sentarte al lado y mirar el móvil. Tienes que gritar conmigo el nombre de los superataques. En el rostro perfecto de Diego finalmente apareció una grieta visible.
Catalina, que escuchaba al lado, casi deja caer una brocheta al fuego de la risa. Miguel dijo con cara seria: «Esta es una pregunta muy importante. Responde con sinceridad». Diego respiró hondo y respondió: «Los veré». «¿De verdad no crees que los héroes son infantiles?». Diego eligió sus palabras. «Considero que la tarea de proteger la paz en el universo no es en absoluto infantil». Los ojos de Miguel brillaron y golpeó la mesa. Su pequeño rostro se sonrojó de emoción. «¿Lo ves? Los héroes no son para nada infantiles. Mamá siempre dice que si ves esas cosas te volverás tonto, pero el tío dice que es genial». Catalina le gritó mentalmente a Diego: «¿De verdad le estás diciendo a un niño de 5 años sobre la tarea de proteger la paz en el universo?». Pero Diego, sin cambiar de expresión, parecía decir totalmente en serio. Miguel saltó de la silla y corrió hacia Diego. Lo miró desde abajo con ojos que brillaban como estrellas. «Tío, se acabaron las preguntas. Has pasado la segunda ronda de la entrevista». Diego miró a su copia en miniatura y en sus ojos se arremolinó un torbellino de emociones complejas. Extendió la mano para acariciar la cabeza de Miguel, pero se quedó suspendida en el aire. Parecía dudar si tenía derecho a hacerlo. El impaciente Miguel apoyó su propia cabeza en la palma de la mano de Diego. «Tienes la mano muy grande, tío». Los dedos de Diego temblaron y luego acarició suavemente la cabeza de Miguel. Al ver esta escena, Catalina sintió como si su corazón fuera fuertemente apretado. Se apartó apresuradamente fingiendo estar ocupada y volteó las brochetas. Pero una lágrima cayó de todos modos y al caer sobre las brasas, siseó. En el último piso de la sede del Grupo Lobo, en el despacho del presidente, Diego extendió sobre la mesa los documentos de la donación de hacía 5 años. Giraba un bolígrafo en sus manos con una expresión tan seria como si estuviera revisando un contrato multimillonario, o quizás más serio. Pablo, despatarrado en el sofá, con una pierna sobre la otra, jugaba con su teléfono. De vez en cuando miraba a su hermano, se reía disimuladamente y sin poder contenerse hablaba. «Hermano, ¿todavía estás pensando en cómo te convertiste en padre de repente?». Diego no respondió. «Supongo que ahora está de moda. Paternidad en línea». «Ah, no. En tu caso, crianza por donación. Si no tienes nada que hacer, averigua todo sobre esa chica». «Ya lo he averiguado», saltó Pablo. Catalina, 26 años, madre soltera. Originaria de una provincia cercana, vino a Madrid a estudiar en la universidad y se quedó. En segundo año, perdió a sus padres en un accidente de coche. Trabajó en 3 sitios para terminar la universidad. Luego trabajó un año en una empresa, renunció y abrió su propio puesto. El movimiento del bolígrafo de Diego se detuvo. ¿Por qué renunció a la empresa? El director la acosaba, ella le pegó y la despidieron. Pablo dejó el teléfono. «Esa Catalina es puro fuego. Dicen que le dio al director en la cabeza con un cenicero». El caso llegó a la policía. Al final lo arreglaron con un acuerdo amistoso. La comisura de los labios de Diego se movió ligeramente. Si fue una sonrisa de desdén u otro sentimiento no estaba claro. Y ya lleva 3 años con el puesto. Cada día, a las 4 de la mañana, va al mercado a por los productos y a medianoche termina de limpiar. Cría a su hijo sola, nunca ha usado los servicios de una niñera. Pablo cerró los ojos. «Hermano, si quieres conquistarla, tus métodos habituales de «yo soy el rey» aquí no funcionarán. Con este tipo de chicas eso no funciona». Diego dejó el bolígrafo y miró el teléfono. No había mensajes nuevos. Hacía 3 días le había enviado un mensaje a Catalina proponiéndole cenar el fin de semana. Si tenía tiempo. Aún no había respuesta. «No estoy ocupada». «No puede ser otro día». Hace 2 horas de repente llegó una foto. Miguel haciendo los deberes y una breve nota. «Miguel dice que la entrevista sigue en curso, así que no tengas prisa». Jajaja. Pablo volvió a revolcarse de la risa. El gran Diego Lobo, siendo entrevistado por un niño de 5 años, y le dice que no tenga prisa. «Es simplemente genial, hermano. Toda la vida las mujeres se te han pegado y ahora tienes que usar a un niño. Y además el que manda en esto es un niño de 5 años». Diego cogió una carpeta con documentos de la mesa y se la lanzó con una precisión impecable a la cara de su hermano. «Cállate». Volvió a coger el teléfono, tecleó y borró el texto. Volvió a teclear y a borrar. Finalmente envió. Miguel aprobó la primera y segunda ronda.
¿Cuándo será la entrevista final? 3 minutos después llegó la respuesta. Miguel dice que la entrevista final no puede ser en línea, solo en persona. Él elegirá el lugar y avisará cuando tenga ganas. Diego se quedó mirando el mensaje durante 10 segundos y luego hizo algo que nunca había hecho en su vida. Sonrió. No la sonrisa fría y educada de protocolo, sino una sonrisa real que hizo que las comisuras de sus labios se levantaran y apareciera calidez en sus ojos. Al ver esa sonrisa, Pablo saltó del sofá. Su rostro expresaba tal asombro como si hubiera visto un fantasma. Hermano sonrió. En serio. La última vez que sonreíste fue hace 8 años, cuando nuestra perra tuvo cachorros. En ese mismo instante, la sonrisa desapareció, y le cayó encima una mirada glacial y un golpe certero con la carpeta. «Fuera». Pablo, mientras huía, asomó la cabeza por la puerta y se rió. «Hermano, estás destinado a ser un calzonazos toda tu vida con ese par, no tengo ninguna duda». La puerta se cerró de golpe. En la silenciosa oficina, Diego se reclinó en su silla y cerró los ojos. Recordó los acontecimientos de hacía 5 años. Entonces tenía 24. Acababa de tomar el timón del grupo de empresas y los ancianos del consejo de administración lo presionaban a diario. Un problema aún mayor era su madre. Hoy, la hija de un oligarca, mañana la heredera de una familia noble. Le organizaba citas como si fuera un semental. Cansado de esto, él mismo fue a la clínica y se registró como donante. Y en la sección de notas escribió esas mismas palabras. No quería hijos. Simplemente, si los ataques de su madre con las citas llegaban al límite, pensaba usarlo como excusa. Puede que ya tenga un hijo que haya heredado mis genes, así que no te metas. Ni se imaginaba que ese niño realmente nacería y que aparecería ante él precisamente así, sentado en el asiento trasero de una bicicleta, agitando una brocheta y arañando el coche caro de su hermano. El guionista llamado Destino pensó: tiene un gusto realmente pésimo. Mientras tanto, en el apartamento de Catalina llegó el momento más incómodo de su vida. La llamó la profesora del jardín de infancia y le dijo que Miguel se había peleado con un amigo. Al llegar corriendo, vio que Miguel no estaba herido, pero el niño más grande del grupo tenía la nariz sangrando. Cuando Catalina preguntó por el motivo, Miguel respondió con orgullo: dijo que no tengo papá. Le dije que sí tengo. Y él dijo: mientes, no tienes ningún papá. ¿En qué trabaja tu papá? Y yo le respondí que mi papá se vende a sí mismo. Y él empezó a reírse de papá y no pude soportarlo. Catalina se quedó sin palabras. Y le pegaste. No, primero le advertí honestamente. Si te ríes, otra vez te pego. Pero él siguió riéndose. Así que le pegué. Miguel apretó los puños pequeños, sus ojos se enrojecieron, pero no derramó ni una lágrima. Mamá, tengo papá. Catalina abrió la boca, pero no encontró las palabras. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años: tu papá es el donante número 7, con esperma a precio no negociable? ¿Cómo decir: tu papá es el presidente de una corporación enorme, pero ni siquiera sabía de tu existencia? Se agachó y abrazó a su hijo. Miguel, papá existe. Todos tienen un papá, solo que el papá de tu mamá voló al cielo y el papá de Miguel aún no está listo para ser papá. Miguel hundió la cara en el cuello de Catalina y dijo con voz ahogada: ¿y cuándo estará listo? Llevo 5 años esperando. De los ojos de Catalina finalmente brotaron lágrimas, mojando el pequeño hombro de su hijo. Cuando salieron del jardín de infancia, en la puerta estaba aparcado aquel mismo supercoche negro. Diego estaba de pie junto al coche. En sus manos tenía una mochila de edición limitada con un superhéroe. Catalina la había visto en el escaparate de unos grandes almacenes y Miguel la había mirado muchas veces. Un artículo caro que costaba más de 200 euros. Al ver la mochila, los ojos de Miguel brillaron, pero inmediatamente su expresión se volvió severa. Miró a Catalina y dijo: mamá decía que no está bien aceptar regalos de la gente. Sin esperar a que Catalina lo detuviera, Diego se acercó, se agachó frente a Miguel y le tendió la mochila. No es un regalo, te la doy para que la guardes. Dijiste que tu amigo Dani tenía una mochila de superhéroe, y esta es la tuya. Miguel dudó, miró a su madre, luego de nuevo a la mochila. ¿Y qué tengo que hacer a cambio? Diego lo miró. En sus ojos había una profunda y tierna seriedad.
Nada. Es lo que un padre debe hacer por defecto. Esa frase sonó como una enorme piedra arrojada a un lago tranquilo. Tanto Catalina como Miguel se quedaron helados. Miguel aún no entendía del todo el peso de la palabra padre, pero instintivamente sintió que en ella se encerraba un significado especial, diferente de cómo la pronuncian otros niños. Tío, de verdad eres mi papá. La voz de Miguel temblaba como si intentara cerciorarse de un secreto muy importante. Diego extendió la mano y tocó suavemente el pequeño lunar sobre la ceja izquierda de Miguel. Tenemos esto igual aquí, ¿ves? Miguel se tocó la ceja y luego extendió su pequeña mano y tocó la ceja de Diego. En el momento en que encontró exactamente el mismo lunar que el suyo, sus ojos brillaron, como si hubiera hecho el mayor descubrimiento del mundo. «Guau, es verdad, nos parecemos tanto». Catalina observaba la escena mirando a esos dos, con ojos absolutamente idénticos, lunares idénticos, e incluso la misma costumbre de fruncir ligeramente el ceño. Sintió cómo las lágrimas asomaban a sus ojos. Respiró hondo, sacó el teléfono y le envió un mensaje a Diego. La fecha de la entrevista final está fijada. Sábado 2 de la tarde en el parque. Diego revisó el teléfono y levantó la cabeza mirando a Catalina. Catalina se giró a propósito fingiendo mirar las nubes. Por eso no vio la sonrisa que apareció en el rostro de Diego. Era una sonrisa sincera del presidente despiadado y no una amabilidad de negocios. Era la sonrisa sincera de un hombre que tras un largo y solitario camino finalmente había encontrado una luz cálida. El sábado a las 2 de la tarde en el parque, Miguel iba vestido con una camisa blanca impecable, el pelo peinado con esmero y en los pies unos zapatos relucientes como un pequeño príncipe. Catalina había tardado 1 hora entera en prepararlo y Miguel ya estaba cansado. «Mamá, no vamos a una boda. ¿Por qué arreglarse tanto? Es la entrevista final. Hay que ir decente». «¿Y por qué tú también te has puesto una falda?», preguntó Miguel inclinando la cabeza. Catalina miró su vestido de flores y se sonrojó hasta las orejas. Había sacado ese vestido que no usaba desde hacía 3 años del fondo del armario. «Mamá, ¿te gusta ese tío? Cállate. A ti también te gusta, aunque finjas y tienes la cara roja». Mientras discutían en la entrada del parque, se detuvo un coche caro y negro. Hoy Diego no llevaba traje, sino una camisa informal de color azul oscuro. En sus fuertes antebrazos visibles bajo las mangas remangadas brillaba discretamente un reloj cuyo precio no se correspondía en absoluto con su fortuna. El pelo también lo llevaba peinado de forma más desenfadada y parecía varios años más joven. A Catalina le dio un vuelco el corazón. «No te dejes llevar por su belleza», se decía desesperadamente. «Hoy es la entrevista para mi hijo, no para buscarme un marido». Miguel corrió inmediatamente hacia Diego, lo miró de abajo arriba y dijo, con voz seria: «Tío, hoy es la entrevista final. Te haré la última prueba». Diego se puso en cuclillas y asintió. Miguel sacó un papel arrugado del bolsillo y lo desdobló. En él había 3 dibujos hechos con ceras. En el primero, una persona tumbada y otra de pie al lado. En el segundo, una persona de pie junto a una olla. En el tercero, 3 personas sentadas en una casa. Catalina también se asomó, pero no entendió nada. Miguel señaló el primer dibujo. «Si mamá se pone enferma, la cuidarás». Diego sin dudarlo respondió. «La cuidaré». Señaló el segundo dibujo. «¿Sabes cocinar? No comprar en la tienda, sino cocinar tú mismo. Mamá tiene el estómago delicado. No puede comer comida para llevar todos los días. Sé cocinar. Últimamente estoy practicando». Miguel asintió satisfecho y señaló el último y tercer dibujo. Su voz de repente se volvió más baja y preguntó con cierta ansiedad: «¿Nos abandonarás alguna vez? Dirás que no nos necesitas». El aire de repente se quedó inmóvil. A Catalina le escocieron los ojos al instante. No sospechaba que su hijo llevara en su corazón una ansiedad tan profunda. Pensaba que como no decía nada no le importaba. Pensaba que aún era pequeño y no entendía. Pero no era así. Lo entendía todo, simplemente no lo decía. Diego extendió las manos y cogió la pequeña manita de Miguel con ambas manos. Su voz no era fuerte, pero las palabras parecían salir del fondo de su alma. «Nunca, nunca os abandonaré». Miguel lo miró fijamente a los ojos durante varios segundos, tratando de determinar la sinceridad de sus palabras. Y luego sonrió ampliamente.
Una sonrisa en la que se veían los dientes de leche que se le habían caído era como la primera flor de primavera. Entrevista terminada. Aprobado. Felicidades. Desde hoy eres mi papá. Miguel se giró, cogió a Catalina de la mano y la llevó hacia Diego. Mamá, este es el marido que he elegido. Mira, hacéis buena pareja. A Catalina le entraron ganas de que se la tragara la tierra. Diego se levantó y la miró. Bajo los rayos del sol su vestido de flores ondeaba al viento. El pelo ligeramente despeinado, ojeras por la noche en vela preparando los productos. Pero sus ojos brillaban como si en ellos se escondiera toda la galaxia. Diego la miró durante 3 segundos y luego pronunció una frase que casi hace que Catalina se desmaye. Catalina, la entrevista de Miguel creo que la he pasado. ¿Y cuándo podré pasar la tuya? Miguel los miró a ambos y gritó fuerte: Mamá, papá te está tirando los tejos. ¡Corre! Este niño es definitivamente mío, pensó Catalina. La feria callejera nocturna. En el puesto de Catalina estaba sentado un invitado no deseado, Diego. Estaba sentado en aquel mismo taburete pegajoso, y delante de él en un plato había brochetas de pinchos. Cogió una brocheta de pollo y comió lentamente como si degustara un plato en un restaurante de 3 estrellas Michelin. La tía Carmen del puesto de al lado le guiñó un ojo a Catalina. Katy, y ese guapo lleva 1 hora sentado y solo te mira a ti. Catalina se sonrojó hasta las orejas y siseó: tía Carmen, no diga tonterías. De la nada apareció Pablo con un teléfono en la mano retransmitiendo en directo en voz baja: Chicos, mi hermano está aquí otra vez hoy. Ya es el 31º día consecutivo. Nuevo récord. Otra vez está sentado frente al puesto como una estatua. ¿Creéis que hoy se declarará? Diego, sin volverse, amenazó con voz baja: Pablo, si rompes ese teléfono, no te compraré uno nuevo. Pablo escondió rápidamente el teléfono y riéndose se acercó. Hermano, ¿cuándo te vas a declarar? Ya he conseguido más de 1 millón de seguidores en estos 31 días. Si no te declaras pronto, se me acabará el contenido para esta cuenta. Diego le lanzó una mirada glacial y Pablo se desinfló. Catalina fingía no oír nada y asaba la carne con ahínco, pero sus orejas estaban rojas. Miguel salió de debajo de la mesa y le dijo a Pablo: tío Pablo, ¿dónde está el juguete de superhéroe que me prometiste comprar? La cara de Pablo se desfiguró. Bueno, tramposo, si los adultos rompen las promesas se convierten en perritos. Pablo chilló, suplicando, dirigiéndose a su hermano. Hermano, haz algo con tu hijo. Diego bebió agua de un vaso de papel y dijo con tono uniforme: Miguel tiene razón. Mañana cómprale el juguete o conviértete en un perrito. Pero si soy tu hermano de sangre, ¿y qué si eres mi hermano de sangre puedes engañar a mi hijo? Pablo miró desesperado a Catalina. Señora Catalina, ríñales usted. Catalina inconscientemente respondió: ¿Qué señora ni qué 8 cuartos? Y tú otra vez pidiéndole juguetes al tío. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Se interrumpió, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Sus palabras sonaron como si fuera la esposa de Diego. Catalina se quedó helada. La brocheta se le cayó de las manos y cayó sobre las brasas levantando un humo acre. Diego, observando la escena, no pudo ocultar una tierna sonrisa en el fondo de sus ojos. Pablo, sin perderse el momento, reanudó la transmisión. Chicos, lo habéis visto, mi hermano ha sonreído. Momento histórico, se aceptan donaciones. La operación Conquistar a la futura esposa comenzó oficialmente. Día 1. Ordenó a su asistente que entregara 999 rosas al puesto. Cuando el camión de rosas entró en el mercado, todo el barrio se revolucionó. Las señoras hacían fotos, los niños corrían entre las rosas. Catalina, al ver la montaña de rosas, primero se sorprendió, luego se sintió avergonzada y finalmente en su rostro apareció una expresión como si se le hubiera ocurrido una idea. Una idea de negocio. Sin dudarlo, deshizo las 999 rosas, las lavó cuidadosamente y preparó una mermelada de rosas casera. Al día siguiente, en el menú del puesto, apareció un pastelito especial con mermelada de rosas. Promoción. Compra 2 y llévate un pincho gratis. En una noche se vendieron más de 600 pastelitos. Y junto con los beneficios de los pinchos, ganó un buen dinero. Catalina, de excelente humor, le envió un mensaje a Diego.
Señor presidente, gracias por las rosas. La próxima vez, por favor, en efectivo. Diego, que recibió este mensaje durante una reunión del Consejo de Administración, levantó involuntariamente las comisuras de los labios unos milímetros. Dicen que los directores temblaron al ver al presidente sonreír mirando su teléfono. Día 2. Diego cambió de táctica y envió un bolso de edición limitada de una conocida marca de lujo. Un elegante bolso de color verde oscuro que en su opinión combinaba con el color de piel de Catalina. Al recibirlo, Catalina hizo algo inimaginable. Colgó el bolso en el lugar más visible del puesto y colocó un cartel: por compras superiores a 50 euros, participa en el sorteo. Primer premio, un bolso de alta costura. El mercado se sumió en la locura. La gente mayor compraba pinchos por valor de 50 euros sin parar, y al final el primer premio lo ganó un abuelo jubilado. Sin embargo, al volver a casa, su mujer sospechó que tenía una amante y le montó una escena persiguiéndolo por todo el barrio. Catalina, al oír la historia, se moría de la risa. Pablo dijo con reproche: señora Catalina, ¿cómo ha podido poner de premio un regalo de mi hermano? Estaba furioso, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Tiene un talento excepcional para los negocios, eso es lo que dijo. No estaba claro si era un cumplido o un sarcasmo. Catalina dejó de reír y sintió cómo un calor se extendía por su pecho. Una persona normal se habría enfadado, pero él no se enfadó, sino que reconoció su acierto. Día 3. Diego dejó de delegar en otros y vino al puesto él mismo. A las 8 de la noche, la hora de más trabajo. Catalina, sudando, tomaba pedidos. Al notar que a su alrededor se había hecho el silencio, levantó la cabeza y vio a Diego. Se desabrochó los botones de la camisa y se remangó. En sus manos tenía un termo. No encajaba en absoluto en el puesto lleno de humo. ¿A qué has venido?, masculló Catalina. Diego abrió el termo en silencio. Dentro había una sopa de carne picante y humeante. Patatas, champiñones, huevos de codorniz, todo lo que le gustaba a Catalina. Las hierbas y especias estaban añadidas con esmero, y el picante estaba perfectamente equilibrado a su gusto. Catalina se quedó asombrada. Nunca le había hablado de sus preferencias. ¿Cómo sabes lo que me gusta? Diego se sentó en el taburete y respondió con tono uniforme: Miguel me lo contó. Cuando Catalina miró a Miguel, mientras masticaba una salchicha, apartó la mirada con torpeza. Y los resultados de tu chequeo médico también me los envió Miguel. Tienes anemia y el estómago delicado. Por eso he añadido ternera para el hierro y manteca de cacahuete para las proteínas. Ajusté el picante 5 veces hasta que encontré la proporción correcta. Las pestañas de Catalina temblaron y la mano que sostenía el plato se estremeció ligeramente. Probó una cucharada y abrió los ojos como platos. ¡Qué rico! ¿En qué restaurante lo has comprado? En los ojos de Diego brilló una débil esperanza. Lo he preparado yo. Catalina casi se atraganta. Tú has cocinado. Volvió a aparecer Pablo retransmitiendo. Señora Catalina, mi hermano se pasó 2 días en la cocina por esta sopa y casi vuela la casa por los aires. La primera vez se le quemó la olla. La segunda vez lo hizo tan picante que él mismo se bebió 3 botellas de agua. Diego lo miró fríamente y Pablo se corrigió apresuradamente. Pero como era de esperar de un presidente genial, a la tercera, recreó el sabor perfecto. Miguel corrió hacia Diego y le dijo: Tío, mañana prepara arroz frito, pero no le ponga cebolla, no me gusta. Vale. Y menos aceite. Mamá dice que he engordado. Vale. Y añade salchicha rosa. Vale. Catalina observaba su intercambio y sentía como otra grieta aparecía en el muro de hielo de su corazón. Bajó la cabeza, comió la sopa y lloró. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preparó comida con tanto esmero? Quizás cuando sus padres aún vivían. Hacía tanto tiempo que había olvidado lo que era ser importante para alguien. Diego observaba su rostro inclinado, la punta de su nariz enrojecida. Observó en silencio cómo tragaba las lágrimas junto con la sopa. No dijo palabras superfluas de consuelo. Entendía que ella no quería que le señalaran que estaba llorando. Simplemente le sirvió un té caliente y lo puso a su lado. Los días tranquilos no duraron mucho. Del extranjero regresó Verónica. Era la exnovia de Diego, la única mujer que había llevado a casa. Al principio de su carrera lo dejó con las palabras: eres como una máquina fría. Se casó con un rico heredero y se fue.
pero ahora su familia se había arruinado, se había divorciado y había vuelto. Al enterarse del rápido crecimiento de la empresa de Diego, decidió reanudar la relación. Al saber que Diego iba todas las noches a un puesto callejero en un barrio antiguo, Verónica se mofó, el presidente Lobo seducido por una cualquiera de un puesto callejero. Ridículo. Verónica, con un maquillaje perfecto, un traje de Chanel y tacones de 10 centímetros, irrumpió en el mercado. Su atuendo caro parecía extremadamente fuera de lugar en el suelo grasiento y en la atmósfera ruidosa. Las señoras susurraban: «¿Qué actriz se ha perdido?». Verónica, tapándose la nariz y caminando de puntillas para no mancharse, se detuvo frente al puesto de Catalina. Midió a Catalina de arriba a abajo, el pelo recogido con un palillo, el delantal, y la miró con una expresión de: «Pues vaya, nada especial». «Ah, Diego está aquí». Su voz era empalagosamente dulce y arrogante. Catalina, sin levantar la cabeza, siguió volteando los pinchos. «No está. Entonces, por favor, dale un recado. Dile que vino Verónica». «Verónica, ¿quién es?». La cara de Verónica se contrajo ligeramente, pero mantuvo una sonrisa confiada. «Su exnovia». Catalina finalmente levantó la cabeza y se quedó mirando a la mujer que tanto destacaba entre la multitud. «Ah, ya veo». «¿Y qué?». Catalina volvió a sus pinchos. «Chica, ¿quieres un pincho? Hoy tenemos hígado fresco traído a las 4 de la mañana». Verónica la miró con incredulidad. «¿Me estás escuchando? He dicho que soy su exnovia». «Te oigo», respondió Catalina con indiferencia. «¿Y qué? Una ex que ha venido a reconciliarse ahora no está. Así que o te sientas, comes y esperas, o te vas. Y no sé si vendrá, así que mejor concertar una cita». Verónica se retorció de ira. «Eres una ladrona que usa a un niño para engañar a Diego». Los movimientos de Catalina se detuvieron y lentamente levantó la cabeza. En sus ojos danzaba una llama silenciosa de ira. «Repite lo que has dicho». Verónica se asustó por un momento ante esa mirada, pero inmediatamente respondió desafiante. «He dicho que eres una descarada que se ha pegado al presidente usando a un niño». En ese momento, de debajo de la mesa, se oyó una voz inocente. «Señora, ¿quién es usted?». Miguel, sacudiéndose la ropa, salió a la vista. Verónica, al ver la cara de Miguel, se quedó boquiabierta. Era el rostro inconfundible de los Lobo, una copia exacta de Diego en su infancia. «Yo soy amiga de tu papá». Esbozó una sonrisa forzada. Miguel inclinó la cabeza. «Amiga, ex amiga». La sonrisa de Verónica se congeló. Miguel, con una sonrisa angelical, pronunció palabras afiladas como un cuchillo. «Papá dijo que la chica con la que salía no era muy lista porque una chica lista no habría dejado a papá». Durante 3 segundos reinó el silencio. La señora del puesto de al lado casi se atraganta con su pincho, y un señor, conteniendo la risa, se agachó. Catalina miraba atónita a su hijo. Había hablado con Diego sobre su ex imposible. Este niño se lo estaba inventando. Pero la cara de Miguel era completamente seria y no parecía que estuviera mintiendo. Verónica temblaba de ira y se mordió el labio. «Aunque seas el hijo de Diego, no tienes ninguna educación». Catalina no pudo más, abrazó a Miguel y le dio un fuerte beso en la mejilla. «Miguel, eres un genio, exactamente mi hijo». Miguel se sonrojó y dijo: «Mamá, perdona, mentí». «No es mentira. Papá dijo exactamente eso». En el momento en que Verónica iba a montar una escena por detrás, se oyó una voz gélida: «Verónica». Al darse la vuelta, vieron a Diego con una chaqueta negra. En sus manos volvía a tener un termo. Verónica cambió de expresión al instante y, con lágrimas en los ojos, se abalanzó sobre él. «Diego, te he echado tanto de menos». Pero Diego, sin dignarse a mirarla, pasó de largo y puso el termo delante de Catalina. «Miguel dijo que te dolía la garganta, así que traje una sopa de pollo ligera con arroz». Catalina miró la sopa y de nuevo le escocieron los ojos. Realmente la noche anterior se había quejado a Miguel de dolor de garganta. Verónica, ignorada, se sonrojó de humillación. Había pasado varias horas maquillándose, caminando con tacones por el suelo sucio, y al final la habían cambiado por un tazón de sopa para esa mujer. «Diego, así es como me tratas». Diego finalmente se dio la vuelta. Sus ojos estaban fríos, como el agua estancada, sin ira ni odio. Y eso era lo más cruel. Ni siquiera merecía su odio. «Rompimos hace 3 años. Mi novia actual está allí». Diego señaló con la cabeza hacia Catalina.
Le estás molestando en su trabajo. Podrías irte. La sangre desapareció del rostro de Verónica. La mente de Catalina se quedó en blanco y solo el latido de su propio corazón resonaba fuerte en sus oídos. Miguel tiró de la ropa de Catalina, sus ojos brillaban. Papá ha dicho que eres su novia. Lo he oído, así que de verdad estáis saliendo. No, pero tienes la cara completamente roja. Es por el humo, mamá. El pincho de hígado que tienes en la mano ya se ha quemado. Lo has volteado 3 veces. Catalina tiró apresuradamente el pincho carbonizado sonrojada hasta las orejas y bajó la cabeza. En la ruidosa multitud del mercado, solo a sus oídos llegó la risa suave y tierna de Diego. La madre de Diego, la soberana absoluta del Imperio Lobo, regresó a su tierra natal. En su juventud fue una leyenda del mundo de los negocios. A los 60 años cedió el puesto de presidenta a su hijo y se dedicó a viajar por el mundo. Cenaba con presidentes, pero ni se imaginaba que se enteraría de la existencia de su nieto, porque éste había arañado el coche caro de su hijo menor. No avisó a nadie, y se dirigió directamente desde el aeropuerto al mercado del casco antiguo. Llevaba un kimono de la seda más fina y en la muñeca un brazalete de jade. El pelo claro estaba cuidadosamente recogido y sus ojos penetrantes hacían que todos se apartaran a su paso. A ver qué clase de chica es esa por la que mi hijo va todas las noches, pensó. Se acercó al puesto de Catalina y se sentó con la espalda recta en un taburete redondo. Chica, 10 pinchos de cordero bien picantes, por favor. Su voz era autoritaria. La ocupada Catalina, sin levantar la cabeza, respondió animadamente: 10 de cordero bien picantes. Hermana, espere un poquito. Hermana. La ceja de la madre de Diego se arqueó, pero no dijo nada. Catalina asaba hábilmente los pinchos y con su alegría característica charlaba con la clienta. Hermana, es la primera vez que viene por aquí, ¿verdad? Se le nota. Tiene un aire de señora rica. Vive en una mansión, viaja con chofer, no se fija en las ofertas de los supermercados, a que sí se reía Catalina. Nuestra carne es fresca. Voy al mercado todos los días a las 4 de la mañana. Incluso tengo un registro. La madre de Diego observaba a Catalina con una sonrisa. Una chica de 26 años, sin maquillaje, con el rostro enrojecido por el humo. Trabajaba rápido, era amable, y en sus ojos brillaba no la astucia, sino una seria fuerza de espíritu. Chica, ¿haces todo esto sola? Sí, soy madre soltera. Hay que trabajar para dar de comer a un hijo de 5 años. ¿Y el padre? Los movimientos de Catalina se detuvieron por un momento, pero enseguida respondió alegremente: no tiene. Usé un banco de esperma, lo elegí yo misma. No, cuando terminé la universidad me dijeron que tenía problemas de ovarios. Me asusté y me decidí. No tenía novio, pero quería mucho un hijo. Catalina, volteando los pinchos, se echó a reír. Pero ¿sabe qué, hermana? Ese mismo donante apareció hace poco. Ja, 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 ja. Al reírse, Catalina de repente miró atentamente el rostro de la elegante señora mayor sentada frente a ella. En la cabeza de Catalina fue como si cayera un rayo. Puede ser. La madre de Diego dejó el vaso de papel y sonrió. Soy la madre de Diego Lobo. Todas las brochetas se cayeron de las manos de Catalina al fuego. Se le quedó la mente en blanco. La acabo de llamar hermana, me he reído de que el donante apareciera por sí mismo. ¡Oh, Dios mío! La madre de Diego hizo un gesto con la mano y se echó a reír. No hace falta que te justifiques. No he venido a inspeccionar, solo quería ver qué clase de mujer ha vuelto loco a mi hijo. La cara de Catalina se puso roja como las brasas ardientes. En ese momento, de su escondite secreto bajo la mesa salió Miguel. Tenía la boca manchada de ketchup y su mirada se encontró con la de la madre de Diego. Tras una pausa de 3 segundos, Miguel gritó fuerte: «¡Guau, qué abuela tan guapa! Como una actriz de la tele. Oye, ¿no serás mi abuela?». La madre de Diego esbozó una amplia sonrisa y atrajo a Miguel hacia ella. Lo acarició varias veces en la cara y sus ojos se humedecieron. «Sí, soy tu abuela de verdad. Oh, ¿cómo te pareces a Diego de niño?». Miguel no solo no se resistió, sino que la abrazó por el cuello y le dijo con voz cariñosa: «Abuela, ¿sabes asar pinchos? Yo te enseño». Catalina intentó detenerlo apresuradamente. «Oye, la abuela no ha venido a eso». Pero la madre de Diego, remangándose las mangas de su kimono valorado en varios miles de euros, dijo con ojos brillantes: «¿Quién ha dicho que no? Vamos, maestro Miguel, enséñame».
La leyenda del mundo de los negocios estaba de pie junto a un puesto grasiento, y bajo la estricta supervisión de su nieto, comenzó a asar pinchos. No le importaba que la grasa salpicara su brazalete de jade o que en el kimono aparecieran quemaduras. En sus manos aparecieron ampollas, pero la sonrisa en su rostro era tan feliz como Catalina nunca la había visto. Cuando Diego llegó corriendo, vio exactamente esa escena. Su madre, la creadora de una corporación gigante, con un delantal y la cara enrojecida, asando carne. Diego se quedó paralizado y de repente se le hizo un nudo en la garganta. Apareció Pablo riéndose. Mamá también ha caído bajo el encanto de la señora Catalina. A los hombres de la familia Lobo nos toca convertirnos en unos blandos ante ese par. Diego le dio un golpe en la cabeza a su hermano. Cállate y ve a ayudar. Pero si soy el hijo menor de los Lobo, no un empleado de un puesto. Su madre se dio cuenta de la presencia de sus hijos y entrecerrando los ojos sonrió. Diego Miguel me ha enseñado a asar. Está delicioso. Diego miró la quemadura en la mano de su madre y frunció el ceño. Mamá, la quemadura. Eso no es nada. Catalina hace esto sola todos los días, desde hace 3 años. La voz de su madre de repente se volvió seria. Diego, si este niño es tuyo, debes asumir toda la responsabilidad. No pregunto cómo ha pasado. Solo te haré una pregunta. ¿Qué piensas hacer ahora? Diego miró a Catalina, luego a Miguel, y dijo con peso en cada palabra. Me casaré con ella. Miguel repitió en voz alta. ¿Casarte con quién? Con tu madre. Miguel inclinó la cabeza. Entonces no tendré que ir al jardín de infancia, podré ir contigo al trabajo. Las comisuras de los labios de Diego se levantaron ligeramente. No puedes, avaricioso. Entonces no te doy a mamá. Todos se quedaron en silencio durante 2 segundos, y luego la madre de Diego estalló en carcajadas. Pablo se dobló por la mitad de la risa. Catalina se cubrió la cara con las manos y deseó sinceramente desaparecer. Ni cuando la perseguían los cobradores, ni cuando casi la desahucian, se había sentido tan avergonzada como ahora, con su hijo de 5 años, sometiéndola a una ejecución pública. Diego se acercó a Catalina y le apartó suavemente las manos de la cara. Su mirada era tan profunda y tierna como si en el mundo solo existiera ella para él. Catalina, no vas a escapar más. Catalina, con lágrimas en los ojos, lo miró y respondió con voz temblorosa. ¿Quién ha dicho que voy a escapar? Mi puesto está aquí. ¿A dónde voy a huir? Detrás Miguel gritó. Mamá está llorando. No estoy llorando. Tienes los ojos rojos. Es por el humo. La madre de Diego, sonriendo, le dijo a su nieto Miguelito, la abuela te va a enseñar un refrán. Esto se llama hacerse la dura. ¿Y qué significa eso? Es cuando quieres mucho a papá pero te pones terca y dices que no lo quieres. Como mamá. Ya basta, los 3, gritó Catalina. Los días pasaron y Diego aparecía por el mercado cada vez más a menudo. Primero 3 veces por semana, luego 5, y después empezó a venir todas las noches a la misma hora, con más puntualidad que el vigilante del mercado. La tía Carmen del puesto de al lado bromeaba. Katy, ha venido tu novio otra vez hoy. No es mi novio. Venga, ya no será tu novio, pero viene llueva o truene sin faltar un día. Catalina no tenía nada que objetar, y mientras asaba carne en silencio, intentaba ocultar sus emociones, pero en su corazón reinaba la inquietud. Diego, aunque parecía frío y de pocas palabras, sus actos hablaban por sí solos. Recordaba todo lo que ella decía de pasada, sabía la fecha de la reunión de padres de Miguel, le traía comida fácil de digerir, sabiendo que tenía el estómago delicado, y en esos días del mes siempre le traía té de jengibre caliente. No presumía, no decía mira qué considerado soy, sino que simplemente la apoyaba en silencio y se sentaba en aquella silla grasienta. Catalina no era de piedra. Sentía perfectamente su afecto, pero también entendía que entre ellos había un muro invisible y enorme. Él era el presidente de una corporación gigante con una fortuna de miles de millones. Ella, una madre soltera sin casa propia y con ahorros que ni siquiera le permitirían obtener una tarjeta de crédito. Él daba discursos en foros económicos internacionales. El lugar más lejano al que ella había ido era la casa de sus padres en la provincia de al lado. Pensaba que su unión era imposible incluso en un cuento de hadas. Pero una noche de camino a casa, Miguel disipó todas sus dudas.
Miguel, sentado en el asiento trasero de la bicicleta, dijo de repente: «Mamá, hoy estás muy callada. ¿Estás cansada o pensando en papá?» La bicicleta se tambaleó. Catalina se enderezó rápidamente y con cierto pánico en la voz dijo: «Miguel, no es papá, es el tío». «Pero si nos parecemos tanto», dijo Miguel con voz ahogada. «Mis amigos también dicen que papá y yo nos parecemos mucho. Así que seguro que es mi papá». «Mamá, ¿no te gusta papá?». Catalina quería decir «no me gusta», pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. «Papá es rico, lo sabe hacer todo. Y me compró la mochila de superhéroe y cocina». Miguel contaba con los dedos. «El papá de Dani no cocina nada, así que mi papá es más guay». «Miguel, esto aún es difícil de entender para ti». «Lo entiendo todo». La voz de Miguel de repente se volvió más baja y adquirió un tono ofendido. «Mamá, tienes miedo de lo que dirán los demás, que dirán que estás con él por dinero. Pero si tú no pides nada, ¿por qué tienen que hablar mal de ti?». A Catalina se le llenaron los ojos de lágrimas. Detuvo la bicicleta y abrazó a Miguel. «No, Miguel, a mamá no le importa lo que digan de mí. Simplemente no quería que te hicieras daño». Miguel levantó la cabeza y con lágrimas en los ojos dijo con firmeza: «No me haré daño. Tengo la mejor mamá del mundo y un papá que cocina y compra bolsos. Ni siquiera Dani tiene una familia tan guay». Catalina, llorando, se echó a reír. «Mamá, envíale un mensaje a papá diciendo que quieres verlo». «No quiero». «Mientes. Entonces, ¿por qué tienes una foto de papá en tu teléfono?». «¿Qué?». Miguel le arrebató el teléfono del bolsillo a Catalina, lo desbloqueó y abrió la galería. Allí había una foto de la espalda de Diego de pie en la cocina, con un delantal. Catalina lo había fotografiado a escondidas. Era una prueba irrefutable. Catalina se rindió. Decidió dejar de engañarse a sí misma. Respiró hondo, abrió el contacto de Diego, tecleó y borró el texto y finalmente envió una sola frase: «¿Qué te gusta de mí?». 3 segundos después de enviarlo, la pantalla mostró que el destinatario estaba escribiendo. Este proceso duró 2 minutos enteros. Y luego llegó un mensaje largo: «Me gusta que te levantes a las 4 de la mañana y vayas al mercado. Me gusta cómo pones tu alma en la carne fresca. Me gusta cómo, cansada hasta la ronquera, le lees libros a Miguel. Me gusta cómo devolviste el cheque de 10 millones de mi madre diciendo que lo ganarías tú misma. Me gusta que siendo pobre nunca seas pobre de espíritu. Me gusta cómo finges desesperadamente que no te gusto, aunque no sea así, pero te quiero porque eres tú». Catalina, apretando el teléfono, dejaba caer grandes lágrimas sobre la pantalla. Miguel, que se asomaba, no podía leer las letras, pero entendió por qué lloraba su madre y le pasó un pañuelo. «Mamá, contéstale». Catalina, secándose las lágrimas, tecleó «solo entendido». Miguel frunció el ceño. «Mamá, ¿qué significa entendido?». «Cuando te dan un regalo hay que decir gracias». Catalina, sonrojada, tecleó apresuradamente «gracias». Miguel, suspirando, pulsó el botón de mensaje de voz y gritó fuerte: «Papá, mamá también te quiere mucho. Dice que cocinas muy bien y que eres guapo y rico. Y además…». Catalina le tapó la boca a Miguel a toda prisa, pero el mensaje de voz ya se había enviado. 2 segundos después, la pantalla volvió a mostrar que el destinatario estaba escribiendo, y luego llegó un breve entendido. Miguel suspiró. «Los adultos son tan aburridos, solo hablan con entendido y entendido». Catalina cerró el teléfono y sentó a Miguel en la bicicleta. «Venga, vámonos a casa. Mañana hay que madrugar». El viento nocturno le alborotaba el pelo, pero las comisuras de sus labios no querían bajar. La noche siguiente Diego volvió al mercado. Esta vez vino directamente del trabajo, pero no con traje, sino con un jersey azul oscuro. Más tarde Catalina se enteró de que para encajar en el ambiente del mercado había hecho que su asistente recorriera 4 grandes almacenes para comprar esa ropa. En sus manos no llevaba un termo. En su lugar llevaba de la mano a Miguel. Miguel llevaba aquella misma camisa blanca de la entrevista y caminaba con aire orgulloso. Con toda su apariencia mostraba: «Mirad, todo esto es mi papá». Al acercarse al puesto, Miguel soltó la mano de Diego y dijo: «Mamá, papá ha dicho que hoy tiene un asunto muy importante». El corazón de Catalina latió con fuerza. Diego se paró frente al puesto. Su alta estatura, 1,88 m, estaba iluminada por una bombilla naranja. Su expresión era, como siempre, imperturbable, pero a Catalina
No se le escapó cómo se movía su nuez de Adán. Este presidente absoluto estaba nervioso. El mercado se silenció. La tía Carmen, el tío Kiko, todos los clientes, todos se detuvieron y los miraron. Pablo comenzó su transmisión por teléfono. Chicos, el clímax. Ya tengo 4 millones de seguidores. Diego, ignorando por completo a su hermano, miró directamente a los ojos de Catalina. En el silencio del mercado resonó su voz baja y sonora. Catalina, ¿recuerdas lo que dijiste cuando nos conocimos? Catalina, avergonzada, respondió, pagaré la reparación. No antes de eso. Escondiste a Miguel detrás de tu espalda y dijiste, mi hijo es mi hijo. No tiene nada que ver con usted. Catalina guardó silencio. Diego dio un paso adelante. Después de eso me preguntaste si sabía cocinar porque te cansas después de limpiar, y no quieres cocinar porque tienes el estómago delicado, porque no te importa lo que te pase a ti, pero quieres que Miguel coma comida rica. Dio otro paso. Dijiste que no tenías estudios, que no sabías beber vino ni llevar vestidos, que éramos de mundos diferentes. Diego se acercó a ella y sacó una pequeña caja del bolsillo. Al abrirla, mostró un anillo sencillo que brillaba a la luz de las farolas del mercado. Pero yo creo que tu forma de vida es más sabrosa que cualquier vino caro. Tu delantal es más bonito que cualquier vestido. En tu mundo hay un olor a vida real y cálida ese calor que tanto me faltaba. La voz de Diego se volvió más baja y pareció morderse el labio con nerviosismo. Pero cocinaré, haré las paces y compraré bolsos. Quizás no sepa decir palabras dulces, pero lo demostraré con hechos toda mi vida. Por eso Miguel, que observaba desde un lado, no pudo más y gritó, «Papá, ve al grano ya». Diego respiró hondo y dijo, «Cásate conmigo». El mercado estalló en aplausos. Se oyeron silbidos y gritos, todos empezaron a grabar con sus teléfonos. Pablo gritaba, «Se lo ha pedido Bravo». Catalina estaba de pie detrás de la parrilla llorando a mares. Sus labios temblaban y no podía pronunciar ni una palabra. Miguel tiró del delantal de Catalina. «Mamá, di que sí ya. Si no lo dices, lo diré yo por ti». Catalina, riendo entre lágrimas, finalmente habló. «¿Por qué? ¿Por qué te has arrodillado? El suelo está lleno de grasa. Esa ropa debe ser muy cara». Diego miró la mancha de grasa en su rodilla y dijo con indiferencia, «No importa, se puede lavar. Levántate rápido, te responderé». «No me levantaré hasta que respondas». Miguel pateó el suelo. «Ay, los adultos sois tan complicados. Lo decido yo. Mamá se casa con papá». «Asunto zanjado, papá, levántate». Alrededor estallaron las risas. Diego, cogiendo la mano de Catalina, se levantó y le puso el anillo en el dedo anular. El tamaño era perfecto. Catalina miraba el anillo y sollozaba como una niña. Diego le secó las lágrimas con el pulgar y le susurró al oído, «Gracias por comprar aquel esperma». Catalina, riendo, le dio un golpecito en el pecho. «Esa nota de precio no negociable me enfadó tanto entonces». «Lo sé». Las comisuras de los labios de Diego se levantaron. «Por eso viniste a mí, para expresar tu descontento, ¿verdad?». En ese momento, en el cielo nocturno estallaron fuegos artificiales. No los había organizado Diego, sino Pablo, que los había preparado en secreto para ese momento. Miguel miró los fuegos artificiales, cogió las manos de Diego y Catalina y las juntó. «Hurra, ahora somos una familia de verdad». Catalina, riendo, abrazó a su hijo y a su amado. En su delantal había manchas de grasa, el caro jersey de Diego estaba impregnado del olor a especias, y en la cabeza de Miguel había polen rojo. De pie frente al puesto grasiento, bajo el sonido de los fuegos artificiales y los aplausos de la multitud, estos tres eran un poco ridículos, pero los más felices del mundo. Pablo gritaba a su teléfono, «Chicos, final feliz». El presidente, despiadado, con la ayuda de una sopa de autor Pinchos Morunos y un asistente en la persona de un niño de 5 años, finalmente ha conquistado a su diosa. Seguiré retransmitiendo la próxima desde la maternidad cuando la señora Catalina dé a luz al segundo. A lo lejos se oyó la voz fría de Diego. «Pablo, el mes que viene tú también 0 de paga». Pablo chilló, pero su rostro brillaba de felicidad como el de nadie más. Gracias por escuchar hasta el final. Suscríbanse al canal. Estaré encantado de leer sus comentarios.